de ir desde Gardel hasta elegante, por hablar de alguna forma, pasando por el rock, pasando también por diferentes aspectos de la cultura que tiene que ver con la música, pero en principio, y para saber un poquitito más, no solamente del lunfardismo en la música, sino de la utilización del lunfardismo en cualquiera de las circunstancias desde que se haya aprendido aquí, si es de aquí, si existe en algún otro lugar, si tiene algún otro nombre. Está con nosotros Andrea Born, espero haberlo pronunciado bien y permitime leer bien todo lo que diría la tarjeta personal, auxiliar docente de gramática de la UBA y jefa de trabajos prácticos de lunfardo en la cátedra de Oscar Conde. Andrea, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Podemos marcar la Navidad del lunfardo? ¿Cuándo nace el lunfardo? Ahora lo podemos revisar. Lo primero que yo te diría cuando hablamos del lunfardo es que el lunfardo está tan vivo como todos nosotros acá. Digamos, eso hay que aclararlo en primer lugar. Digamos, el lunfardo tiene una vida muy longeva, ya lleva 140 años de existencia. Surge en el contexto de la inmigración masiva, hacia 1880, 1870, 1890. Ya empezamos a tener registros, tanto en la prensa como en las producciones artísticas del momento. Son igual testimonios difíciles de recuperar porque estamos hablando de 1870, 1880. Pero digamos, para 1900, un poquito antes, un poquito después, ya tenemos un perfil bastante más claro de lo que es el lunfardo, que igualmente es bastante diferente a lo que hoy en día circula en la calle. Claro, a ver, pero el lunfardo eran palabras nativas de los lugares de donde venían los inmigrantes, eran palabras nuevas, eran neologismos. ¿Qué era lo que el lunfardo? Perdóname, no, pero fungi. Sí. Bueno, fungi es sombrero en italiano. No es una palabra nueva, es como se dice en italiano. Pero se empezó a utilizar, te olvidate el fungi. Y listo. Bueno, digamos, justamente ahí arranca esta diferencia que yo mencionaba hace un ratito, ¿no? Digamos, recordemos que en el contexto de la inmigración masiva llega una cantidad de inmigrantes, no solo italianos, también españoles, en menor proporción de otras regiones de Europa, que obviamente traen todo su vocabulario a la Argentina. Ahora, de cualquier manera, en Argentina ya había un sustrato, lo que en lingüística llamamos una base de palabras. Y también un dato interesante en el lunfardo es que hay contribuciones de palabras que ya existían acá, ¿no? O sea, que pueden ser palabras, por ejemplo, de las lenguas originarias, como pueden ser pucho, cancha, es decir, palabras que pertenecían a otras formas de habla, pero que ya estaban en la Argentina. Y en paralelo también había creaciones locales, ¿no? Por ejemplo, hacia 1880 ya tenemos registrado tombo, Mirá, que es el berre de botón con esta carga de botón, vigilante y demás. Entonces, bueno, ese panorama incluye una gran cantidad de préstamos, que son estas palabras inmigrantes, como vos decís, fungi, y estas otras palabras que se van generando y gestando en menor medida, pero que ya existen en el ámbito del Río de la Plata. sé que lo dijiste algo muy interesante, me parece como al pasar, tal vez, para vos ya es normal, para nosotros. O sea, la connotación de tombo, como decir, vigilante, pero vigilante de buchón, Sí. ya estaba en 1880. En principio... O sea, botón, o botón viene después, el botón de la policía. Digamos, en esos primeros registros, botón ya aparece asociado a vigilante. Esta idea de que botón viene del uniforme de la policía no está documentado, no es algo en lo que nos podamos fiar, pero sí tenemos este registro escrito. Como muy bien señalaste, en el lunfardo, o básicamente las palabras del lunfardo, siempre tienen que tener una carga afectiva, apreciativa. Es decir, no solo nos sirven para señalar objetos de mundo, sino también para cargarlos de alguna visión, que puede ser positiva, puede ser negativa, digamos, aparece el insulto, aparece el elogio, aparece esta idea de que usamos el lunfardo, como dice Govelo, un periodista que se dedicó al estudio del lunfardo, usamos lunfardo cuando estamos en confianza. Y lo que yo habilito es eso, es esa relación de confianza, ¿no? Entonces no es lo mismo decir, viene la policía, que, bueno, zarpale la lata, que no sé qué, ¿no? Claro. Y seguimos con otros ejemplos. ¿Y por qué pensás, mira, ya que lo nombraste vos, ¿no? Que sigue tan vigente, ¿no? Y que lo vemos tanto en las nuevas generaciones, como en este zarpale la lata, o lo nombraba Nacho al principio, en canciones de Elegante, en canciones de Bizarrap, en la juventud en general, no solamente en el ámbito de la música. En realidad, digamos, ahí aparece un poco una especie de mito, ¿no? Es decir, el lunfardo siempre coexiste con lo que, digamos, en la facultad estudiamos como el español estándar, ¿no? Es decir,
Pensemos que hay un español formal, que es el que aparece por escrito, digo, en la prensa por escrito, que es el que se enseña en la escuela, el que se utiliza, por ejemplo, en los actos formales y demás, y siempre aparece la esfera de lo informal y coloquial. Y el lunfardo siempre está ahí, ¿no? Es decir... como a la espera de ser usado. Siempre está en uso, ¿no? Lo que muchas veces pasa es que en estas canciones, digo, volviendo al tema de la música, de elegante, bueno, de muchísimas manifestaciones culturales, digo, también pasa con la murga uruguaya, para irnos un poquito más allá, digamos, retoman muchas formas propias de la oralidad y la coloquialidad. Entonces aparece, bueno, una forma de expresión muy vinculada al ámbito de todos los días, ¿no? Si yo comparo eso, por ejemplo, con la letra de un bolero requiere una situación mucho más ideal, ¿no? Es decir, mucho más, de alguna manera, idealizada, donde hay cisnes y rosas, y ese vocabulario tan propio, tan coloquial, tan informal, aparece, bueno, totalmente desdibujado, ¿no? En otro tipo de letra, claro. ¿Cómo sabría distinguir en el transcurrir del tiempo un lunfardo de un modismo? Si yo dijera, no sé, te voy a decir una antigüedad total, acá, total y absoluta. Había un programa de humor, no importa, que había un sketch en donde se decía tirame las agujas, en simbología de qué hora es. La cuestión es que por una cuestión de que no había canales de cable, lógicamente todos los chicos de aquel entonces empezamos a decir tírame las agujas. ¿Cómo diferenciamos algo de un momento con el lunfardo? Bueno, es que en realidad no lo diferenciamos en este sentido, ¿no? Cada generación tiene su conjunto de palabras que la representan. Algunas de esas palabras van a ser exclusivas de esa generación y uno va a decir, bueno, mi hijo de 15 años, mis estudiantes de 14 usan este vocabulario y queda en ellos. Muchas veces las palabras pasan a otras generaciones, las empezamos a usar todos, pero lamentablemente todos envejecemos y esas palabras van envejeciendo con nosotros, ¿sí? Entonces digo, ahí se va dando un recambio. Lo que es cierto es que es tan lunfardo, tirame las agujas, como todas las palabras que podemos mencionar de las letras de elegante, laburo, ¿no? Como, bueno, exactamente, ¿no? Queda como que el lunfardo es de Minguito Tinguitela. Exactamente. Y no del 2018, o que tal vez en 2018 querramos usar palabras de Minguito Tinguitela, cuando zarpale la lata claramente es algo que tiene que ver con el ahora. Pero también es interesante lo que pasa en este sentido. El lunfardo te permite tener un registro de época. Entonces vos decís, tirame las agujas y yo puedo activar una representación que dice, este hablante es de tal generación, ¿sí? Pero al mismo tiempo, la vida de los hablantes es muy corta en relación con la vitalidad de una lengua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un dato que a mí me encanta contar siempre es que gato, con la acepción bastante similar a hoy en día, ya está registrada en 1917. ¿Sí? Logi, que aparece en muchísimas letras, es el berre de Gil, ¿sí? O sea, se forma café, feca, Gil, Logi, y también ya está registrada en 1915. Entonces también es interesante saber que esas palabras a veces quedan latentes, en un momento dejan de estar en uso, pero al mismo tiempo se pueden reactivar y reutilizar, ¿no? Entonces hoy Logi y gato están súper de moda, a la orden del día, pero tienen 100 años literalmente. También imagino, ¿no? Chapar, apretar, rascar, todo sinónimo de besarse. ¿También es parte del lunfardo? También es parte del lunfardo. Muchas veces va pasando también que cambia un poquito el significado, ¿no? Entonces, por ahí en un momento chapar era exclusivamente besarse, después, bueno, se puso más intenso y demás. Recordemos igual que los jóvenes también van a incorporar nuevas palabras, por ejemplo, transar. Entonces, el padre dirá chapar o el abuelo dirá chapar, el hijo dirá transar y ahí habrá que ver si son conceptos equivalentes o no, si perduran, bueno, es decir, qué forma vendrá en 20 años y demás. Andrea, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Volvemos a la cocina, ¿sí? Donde está